Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo seminario de Sociedad Bíblica. Queremos daros las gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestra fidelidad y por acompañarnos un día más en este tiempo que tratamos que sea un tiempo de edificación, un tiempo de aprendizaje para todos, en el cual pues también procuramos dar respuesta a las cuestiones que se plantean. Bueno, desde que iniciamos los seminarios de Sociedad Bíblica, de Ciencias Bíblicas, de esta manera telemática, pues no ha habido, que nosotros recordemos, y esto lo decía nuestro acompañante hoy también, Ricardo, no ha habido ninguno en el que, ni una sola ocasión en la que alguien no haya hecho la pregunta a la que, en cierta forma, y con muchísimo respeto y cuidado, queremos dar respuesta en esta tarde. ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia? Siempre ha aparecido esa pregunta, ¿no? Y en esta tarde, pues de una forma distendida y de una forma tranquila, pues queremos hacerlo a modo de conversación casi, a modo de diálogo junto a Ricardo. Vamos a dar la bienvenida también a Ricardo, que nos acompaña. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Luis, muy buenas tardes y buenos días, buenas tardes a todos aquellos que nos están siguiendo desde diferentes lugares de España y del continente americano. Muy bien. Pues tenemos un gran reto en esta tarde y supongo que habrá muchísimas preguntas. Creo que hoy casi ni hace falta poner el cartel, le puedes enviar tus preguntas al chat porque seguro que con este tema tan atractivo, pues mucha gente ya estará pensando en qué nos van a preguntar o en qué preguntas nos van a lanzar. Vamos a tratar de dar un poco de respuesta a toda esta cuestión. Quizás la primera pregunta que nos tendríamos que plantear, y a modo de introducción a este tiempo, a este seminario, es por qué hay diferentes traducciones de la Biblia. Y yo creo que hay una respuesta en la propia Biblia a esto, ¿no? Y es el hecho de la encarnación. Nos dice el Evangelio de Juan que la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Y este es el hecho fundamental, ¿verdad?, de la obra salvadora de Dios. Así que, en cierta forma, entendemos que la palabra se traduce, empleo esta palabra, este término adrede, en una realidad visible que nuestros ojos pueden ver, que pueden entender, que pueden comprender. Y el mensaje de esta palabra encarnada puede y debe traducirse a todas las lenguas humanas, en el sentido también de cumplir el mandato de la Gran Comisión, ¿no? De que esta buena noticia, de que este evangelio llegue a todos los lugares, a los lugares del mundo, ¿no? Así que es un mensaje que ha sido revelado, que ha sido dado para ser comunicado. De hecho, podríamos pensar que cuando se escribieron los evangelios, en cierta forma se trataba ya de una primera traducción, puesto que la lengua en la que los relatos que se nos cuentan en los evangelios, la lengua en la que fueron, en la que sucedieron todos aquellos acontecimientos, en las que se expresaron aquellas palabras que después nos han llegado, serían la lengua en la que Jesús probablemente hablaba, que era la lengua aramea, y no el griego koiné, que era la lengua coloquial usada en el siglo I, y es la primera texto que nosotros tenemos de las historias de los evangelios. Así que este acto de traducción de los evangelios nos muestra ya que aquellas palabras eran un mensaje que se estaba dando para ser compartido y para ser traducido. Para compartirlo necesitábamos traducirlo. Claro, a lo largo de la historia supone, o esto ha llevado al pueblo de Dios a un constante proceso de contextualización, de adecuación al idioma, a la cultura de aquel destinatario final que tiene que leerlo, que tiene que escucharlo, ¿no? El texto va pasando de contexto en contexto. Esto no significa, ¿verdad?, que el mensaje cambie de ninguna manera. El mensaje es uno, la gran historia de la revelación, la gran historia de la salvación, es una lengua. Pero también quizás habría que matizar, y esto ya puede empezar a sonar a algunos quizás polémico, que toda lengua y toda cultura son un buen vehículo para el mensaje de la Biblia. Es decir, que no hay una lengua, por así decirlo, que sea más sagrada que las demás. No hay nada inefable en el mensaje bíblico que solo pueda ser expresado en determinada lengua. Si no, perdería su sentido de que este mensaje llegue a todos los lugares, a todas las naciones, para que todos los hombres puedan entenderlo. Así que yo señalaría un primer error, a mi modo de entender, en una traducción bíblica. Y es el error de llenarla de terminología
en las lenguas hebreo, arameo, griego, en las lenguas que nosotros de manera general no entendemos. El abuso de ese tipo de términos en una traducción de la Biblia al castellano, por ejemplo, carece de sentido. Hay que señalar que la comunicación de un mensaje, aún dentro de una misma lengua, no es un asunto sencillo, puesto que el emisor del mensaje opera desde cierto contexto, el receptor vive en otro contexto, y la dificultad aumenta más cuando se pasa de un idioma a otro mediante un proceso de traducción. Pero este primer detalle del uso de la terminología para mí es importante. Creo que si yo estoy traduciendo una Biblia al castellano, tiene que tener el mayor número de palabras en castellano. Sería absurdo que tuviera en otros idiomas. Cierto es que hay ciertos términos en hebreo y en griego que han entrado a formar parte de nuestra tradición, vamos a decirlo así, ¿no? Dentro de nuestra cultura, ¿no? Porque así lo hicieron en quizás las primeras traducciones de la Biblia. Y esto tiene un valor sentimental y tiene un valor también teológico, ¿no? Que hay que respetar y que hay que contemplar. Pero estoy refiriéndome al abuso de ese tipo de términos. Bueno, esto no tiene que ser un monólogo, entonces esto simplemente es un poco para calentar motores y un poquito pues para servirnos un poco de introducción. Quizás mencionar que la gran primera traducción de la Biblia fue la Septuaginta, aquella traducción de los textos hebreos al koiné, al griego koiné, probablemente entre el 300 y el 200 antes de Cristo, y quizás para formar parte de la famosa Biblioteca de Alejandría, que anhelaba ser el mayor referente de la cultura en el momento, ¿no? Y allí se hace un primer trabajo de traducción en el cual aquellos traductores, por lo menos para el Pentateuco, aquella historia, leyenda que se cuenta, ¿no? Pues hacen la traducción del Pentateuco de forma separada, aquellos 72, y después juntan y llegan al texto, ¿no? del Pentateuco traducido al griego. El proceso posterior fue quizás de otra manera. Es decir, esa necesidad de la traducción es importante. Hay muchas traducciones porque es importante que el mensaje llegue a todas las personas para que todo el mundo pueda entender lo que está escrito en las Escrituras, lo que está revelado en la Biblia. Bueno, di algo, Ricardo, porque como no hables tú, me puedo tirar yo la hora y van a acabar cansados de oírme a mí. No, yo estoy encantado de escucharte. No, solamente decir una cosa, estoy de acuerdo contigo que la primera traducción completa de la Biblia fue Septuaginta, la traducción griega, pero no olvidemos que el primer campo de experimentación de traducción bíblica es la propia Biblia. Recordemos la cantidad de casos en las escrituras que de pronto dice, pues llegaron a tal sitio y lo llamaron Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Es una traducción. Aunque en realidad no significa eso, pero bueno. O Eli, Eli, lama sabachthani, que quiere decir, entonces la Biblia ya tiene esa preocupación por dejarlo muy claro las cosas cuando ya intuye que alguien no va a poder entenderlo, ¿no? Así que el primer campo de experimentación fue la propia escritura. A ver qué digo. Habla de textualidad, por ejemplo. Antes de empezar con, si me permite, sí, hay una cosa a la luz de lo que estabas diciendo. Cuando hablamos el otro día de este seminario y hablar sobre las traducciones bíblicas, lo primero que quiero decir es que me parece fantástico que haya ese interés genuino por conocer cuál es la mejor traducción de la Biblia. Y me parece que es muy bueno porque en una realidad como la que tenemos, el ser países privilegiados, o mejor dicho, grupos lingüísticos privilegiados, en los que en el caso del castellano tenemos muchas traducciones de la Biblia a nuestra lengua, el hecho de que tengamos tantas, por un lado, puede desconcertar y puede producir en nosotros cierto interés, o a veces más que un interés, una preocupación, por conseguir la mejor traducción, la traducción más fiel de los textos bíblicos. Y ya un poco para abrir boca, hay que decir que responder a esta pregunta de cuál es la mejor traducción de la Biblia no es sencillo. Y no es sencillo porque esto lleva asociado una serie de relaciones que nos llevan a hacer una pregunta mucho más amplia. Porque preguntarnos cuál es la mejor traducción de la Biblia es preguntarnos por quiénes han hecho la traducción de la Biblia, cómo se ha hecho la traducción de la Biblia, qué criterios se han seguido, qué metodología de trabajo han llevado, cuál es la base textual, pero también a qué clase de personas va dirigida una traducción.
¿esta traducción se ha pensado, por ejemplo, para ser leída en los cultos? ¿O es una traducción que más bien es para el estudio y la investigación? ¿Es una traducción pensada para niños o es una traducción pensada para comunidades indígenas, ahora pienso en América Latina, que no tienen el castellano como primera lengua? Es decir, que todo eso tiene que pesar a la hora de responder a esta pregunta, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? Como estamos en un contexto distendido, y así lo entiendo, voy a poner una experiencia personal. Yo tuve el honor y el privilegio de ser librero en Sociedad Bíblica durante unos cuantos años. Y yo pensaba que el único criterio, el criterio fundamental a la hora de escoger una Biblia era todo esto que hemos dicho, la mejor traducción, el mejor estilo, la mejor base textual, pero me llevé una sorpresa, porque me encontré que un número no pequeño de personas, el criterio que siguen a la hora de escoger una Biblia no es nada de esto. El criterio podríamos decir que es de fuera hacia adentro. O sea, es lo que entra por los ojos. El tamaño, si es de piel, si es de cartón o cartoné, si tiene letra grande, si tiene uñero, el color. Yo recuerdo una persona que se compraba las Biblias haciendo juego con el bolso que llevaba en el momento. O sea, es decir, que eran criterios que no tenían nada que ver con lo que realmente hoy vamos a tratar aquí. Y lo que vamos a tratar aquí fundamentalmente es ayudar a las personas a escoger una Biblia y no, como diríamos, y no desbordarse en el intento, ayudar a valorar la Biblia que muchas personas ya tienen en su casa y que utilizan desde hace muchos años y también enseñarle, si es que hace falta, a reconocer el valor que tienen otras Biblias que bien pueden tener en su casa o en las librerías ahora mismo son accesibles, pues bueno, que sepa que hay otras traducciones que también son excelentes, aparte de la que ya están utilizando. Muy bien. Yo creo que podemos romper un poco ya el fuego hablando de textualidad. Yo creo que este es un tema siempre muy importante para todos y yo creo que hay que hablar de ello, ¿no? Cuando hablamos de textus receptus conocido como tal, tanto pensando en el texto masorético para el Antiguo Testamento como para el griego del Nuevo Testamento, ¿no? O texto crítico o llamado texto crítico, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema que es muy interesante, ¿no? Vaya por delante, al menos mi opinión, que tanto uno como otro merecen todo el respeto y merecen toda la consideración a la hora de trabajar en una traducción. Pero cuando se hace una traducción, normalmente se parte de un texto base, con el cual se está trabajando. Dime tu opinión sobre todo esto un poco. Sí, vamos a ver, yo lo decíamos antes, a la hora de abordar esta cuestión hay que tener mucho cuidado porque podemos seguir sensibilidades y no estamos aquí para eso. Ni esto es un seminario para hacer una especie de evaluación o de control de calidad de las traducciones, que decidamos cuáles son buenas y cuáles son malas. Ese no es nuestro cometido. Entonces, más bien lo planteamos como consejos de amigo con una serie de criterios. Y ahí así que entramos en esta cuestión de la textualidad. Yo para mí es el primer criterio a la hora de valorar una Biblia. Es pensar en qué base textual se ha utilizado para hacer la traducción. Y me gustaría empezar desmontando una idea que algunas personas tienen. Se habla mucho del texto receptus y además produce unos cabreos monumentales entre muchos cristianos, porque mi Biblia está hecho sobre el texto receptus, la tuya no se ha hecho sobre el texto receptus, mi versión es mejor que la tuya y demás. Primero, desmontemos un argumento. No hay un texto receptus. A lo largo de la historia de la transmisión del texto bíblico, ha habido diferentes textos receptus. Es verdad que hay uno que se ha llevado la medalla, se ha quedado con el nombre, que es la edición que prepara Erasmo de Rotterdam, que tiene diferentes ediciones. La primera, la de 1515, y ahí a partir de ahí hay una serie de revisiones del texto, porque quizá luego podamos hablar de ello. Es un trabajo que lo hizo rápido y cometió errores. Y aparte los manuscritos que utilizó manuscritos de la Universidad de Basilea, que no eran los mejores, por cierto, pero bueno. Texto receptus. Texto receptus no quiere decir texto recibido porque baja del cielo. Texto receptus es el texto que ha recibido la comunidad de fe. Son aquellos textos que gozan de un prestigio, de una reputación, que ofrecen una cierta garantía y en el que depositamos nuestra confianza que ese texto es el mejor texto posible y disponible que tenemos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. A lo largo de la historia, como digo, ha habido diferentes textos receptus. Desde el siglo IV hasta el siglo XVI, curiosamente,
El texto Receptus de la Iglesia cristiana fue una traducción. No fue ni el hebreo ni el griego, fue el texto latino de la Vulgata. Eso fue el texto Receptus. Y ese fue el texto que la gente asumía como su texto. Bien, luego pasan una serie de cosas. Pero empezamos por el texto Receptus en el Antiguo Testamento. Si hablamos del Antiguo Testamento o versión más difundida y más autorizada, ha habido diferentes. Cuando llega la época de las grandes traducciones completas de la Biblia, ya hablamos del siglo XVI, hablamos de la Reforma, y nos encontramos a un Lutero allá a finales del siglo XV. Él utiliza como base para su traducción una traducción que existía en hebreo, que se había publicado en Sonfino, que se había publicado en Italia, y para él esa es su traducción, 1494. Pero en 1525, un editor de Amberes, Daniel Bomberg, hace una publicación de lo que se llama la primera Biblia rabínica. También se cometen muchos errores. Digo esto porque ahora cuando nosotros sacamos una edición de la Biblia, rápidamente llega alguien que ha encontrado erratas. Es normal. Revisamos, pero aún así hay erratas. Bueno, pues en esa primera edición rabínica tenía errores. La segunda, que es de 1525, y que ya Bomberg lo que hace es que contrata a Joseph Hayin, un judío converso, revisan el texto y se convierte en el texto Receptus hebreo del Antiguo Testamento, y así funciona durante 4 siglos. Estamos en 1525. Pasa el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y seguimos utilizando esa base textual. Pero de pronto, en 1909, Rudolf Kittel saca la primera Biblia hebraica. ¿Y esa primera Biblia hebraica con qué base textual, con qué hebreo, texto masorético, de la Biblia rabínica de Bomberg? Vale. 1937. Paul Kale se da cuenta que ya hay mejores bases textuales que la que hasta ese momento estaban utilizando. Y a partir de ese momento se empieza a utilizar un manuscrito de la Edad Media, del año 1008, el famoso documento Códice del Emigrado B19A. 1937. Desde ahí se hacen la mayor parte de las traducciones. En 1937 pasamos a la siguiente, 1977. Una nueva edición de la Biblia hebraica. ¿Qué base textual? La del Códice de Leningrado. Sobre ese texto se hacen casi todas, por no decir todas, las traducciones contemporáneas de la Biblia, tanto católicas, y es un término que no me gusta utilizar, porque para mí no es una Biblia católica o protestante. Yo hablo de Biblia de canon largo y Biblia de canon corto, pero bueno, todas las traducciones que hoy, seguramente los que estamos viendo este seminario, traducciones contemporáneas de la Biblia han utilizado. Ya sea la traducción interconfesional en catalán, en euskera, en asturiano, la palabra, la Dios habla hoy, la Biblia del peregrino, la Biblia de Jerusalén, todas estas traducciones han utilizado la Biblia hebraica de Stuttgart. Pero este proceso no acaba, porque seguimos descubriendo y encontrando manuscritos. Se valoran su calidad. Y al valorar su calidad, se recuerda que hay cosas que son pequeños detalles, o a veces detalles más importantes, que no afectan para nada a las cuestiones dogmáticas, eso es otra cuestión, no afectan para nada a las cuestiones dogmáticas, pero sí mejoran el texto, nos acercan a lo que tuvo que ser el texto original, que nosotros no tenemos. Pues bien, como digo, se sigue trabajando. Y ahora mismo hay un equipo internacional, lleva más de 20 años trabajando en la quinta edición de la Biblia hebraica. Se llamará Biblia Quinta. Se supone que iba a salir en el año 2020, no ha salido completa, han salido volúmenes, han salido libros, y es fascinante porque tiene un aparato crítico excelente, en el que se incluye comentarios de Peshitta, que hablabas antes, Luis, de Alepo, de Qumran, de Mashada, de Nahal Hebet y de otros muchos manuscritos que hoy tenemos acceso a ellos. Has mencionado una cosa, antes de que sigas ahora pasando al Nuevo Testamento, has mencionado una cosa que es muy interesante, ¿no? Y que a veces en algunas Biblias se habla, incluso se llega a citar, yo creo que haberlo leído, ¿no? O incluso la gente lo citamos a veces, ¿no? Porque los originales dicen, pero claro, hay algo que a veces olvidamos, y es que no tenemos originales. Y esto es un detalle importante que no podemos pasar por alto. No tenemos los documentos originales del texto bíblico. Y no sabemos por qué, si es por la providencia de Dios, yo creo que sí, probablemente creo que no los tenemos porque Dios no quiere que lo tengamos, para que no hagamos ídolos de ellos, pero no lo tenemos. Entonces, a veces ese uso del lenguaje no es correcto
Y por otro lado, lo que se pretende cuando se trabaja en el tema de crítica textual es tratar de reconstruir un texto lo más cercano a lo que posiblemente pensamos hoy en día, con lo que conocemos, que pudo ser. Pero nunca tendremos esa certeza porque no lo tenemos, ¿no? Entonces yo creo que esa puntualización que tú ya has mencionado, yo creo que merece la pena recalcarla y que quede aquí delante, ¿no? Sí, Háblame del Nuevo Testamento, que ibas a hablarme de sí. ello. Decías, aparte de tu explicación, no tenemos esos textos. Sobre todo pensemos en una cosa. Vamos a pensar en nuestros días. Tú ahora te vas a comprar una cosa a un supermercado, a un centro comercial, y te dan un ticket. Pasan 2 meses ese ticket en tu cartera y se ha borrado la tinta. Estamos en el siglo XXI. Imaginaos hace 2000, 2500 años, cuando escribían, los soportes de escritura que tenían eran bastante endebles. Eran papeles, primero papiros, luego pergaminos. Eso con el paso del tiempo se destruye. No eran como los egipcios, que hacían grandes monumentos y las paredes de piedra eran sus lugares de escritura. En nuestro caso eran papiros, pergaminos y esos pues son mucho más débiles. Ven, vamos a hablar del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿qué ocurre? Pues que tenemos muchísimas copias. Tenemos casi 5.000 copias distintas del Nuevo Testamento. Esto es maravilloso. Por un lado es maravilloso, pero por otro lado es un doble o un enorme dolor de cabeza, porque no todos los textos son iguales. Hay por ahí un estudio que dice que prácticamente no hay ni un solo versículo del Nuevo Testamento que no presente una variante textual, una pequeña alteración o gran alteración. Claro, entonces esto ya no supone un gran problema. ¿Cómo sabemos cuál es el texto más cercano al texto original? Cuando comparamos los textos, como digo, a veces son pequeñas modificaciones, una omisión o una palabra que se cambia por otra. A veces es la extensión. Por ejemplo, hay manuscritos que una parte del final del último capítulo de Marcos, perdón, pues faltan. ¿No? Pues hay veces que se han colocado las perícopas, los pasajes de la Biblia se han colocado en lugares distintos. Esta parábola que Mateo en este manuscrito la coloca aquí, pues resulta que en otro manuscrito la coloca en otro lugar. Tampoco crea un gran problema. Hay veces, por ejemplo, pues un pasaje curioso, como el de la mujer adúltera, que se menciona en Juan, en algunos manuscritos muy antiguos no aparece. Bueno, pues hay explicaciones, eso se lo dejamos a los que tienen que dar explicaciones, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que durante mucho tiempo vivíamos tranquilos, porque como la base textual era en latín, era la Vulgata, sin ningún problema. Pero ocurre una cosa, y a veces la historia, hay que conocer la historia para conocer los problemas que luego los traductores tenemos, nos da una enseñanza. Y es que resulta que en el año 1453 los otomanos toman Constantinopla. Toman Constantinopla y una buena parte de helenistas que están viviendo en Constantinopla huyen, se marchan allí y se van a Occidente. O sea, vienen a nuestras tierras y vienen con sus textos del Nuevo Testamento. Claro, trajeron muchos textos del Nuevo Testamento. Esos Nuevos Testamentos, ¿de qué calidad eran? ¿Eran de los mejores o no eran de los mejores textos? Ahí es donde hay que situar a una persona como Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam colocó encima de la mesa, bueno, imagínate, todos los textos que él dispuso del Nuevo Testamento y los fue comparando. Los fue comparando hasta que saca una edición, que es lo que llamamos el texto receptus. Texto receptus como el texto más autorizado, el texto reconocido, la mejor base textual para hacer las traducciones de las escrituras. De hecho, la tercera edición del texto receptus es la que utiliza Casiodoro de Reina y luego utiliza Cipriano de Valera para hacer la traducción Reina Valera, ¿no? La que todos conocemos. Pero podemos imaginar el enorme problema que supuso cuando vamos viendo que aquellos manuscritos que utilizó mayoritariamente Erasmo de Rotterdam, aparte de los errores que cometió, pues no son de los mejores. Hoy en día se habla de diferentes familias textuales, o sea, distintos manuscritos de distintas procedencias. He visto que a veces aquí esto crea mucho debate. Hago una simple mención, quizá para un poco para aclarar la cuestión. Consiste en, hemos hablado que hay casi 5.000 manuscritos. Si esos 5.000 manuscritos los colocamos, los que se parecen entre sí, los que contienen más o menos las mismas variantes textuales, al final nos da que hay 3 o 4 grandes familias. Estaría la familia de documentos alejandrinos, o quizá también llamados los neutral, que son considerados como los más fidedignos y los mejores.
son los que han sufrido menos reelaboraciones en el tiempo. Se remontan, antes se decía, al siglo IV, pero después del descubrimiento de unos papiros, el P66 y el P75, los situamos ya en el siglo II antes de Cristo. O sea, son muy antiguos, son muy antiguos. Y ahí tenemos grandes testigos, como es el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Que Luis, si algún día tenemos ocasión, podríamos hablar de estos códices porque sus historias son fascinantes. ¿Cómo aparece el Códice Vaticano en la Biblioteca del Vaticano? Interesante. O cómo aparece el Códice Sinaítico en un monasterio y allí tirado, los monjes estaban deshaciendo de él, ¿verdad? Vale, ese es el alejandrino, es el mejor. Luego está el occidental. El occidental es una forma también muy antigua, pero ya tiene bastantes armonizaciones. Armonizaciones quiere decir que en algún momento algún copista alguna cosa no le sonaba bien y hizo algunas modificaciones. Y ahora pondremos un ejemplo. Y luego tenemos el texto bizantino. El texto bizantino es el que más copias, del que más copias tenemos. Pero es un texto que ha sufrido abundantes correcciones estilísticas. Es un texto que tiene a veces muchos añadidos explicativos. Es un texto que ha modernizado el vocabulario, que no está mal, pero justamente por todo eso se ha alejado de lo que estábamos buscando, el texto original, el texto más puro. Claro, pues de este texto bizantino es del que se nutre fundamentalmente el texto Receptus. Que no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Si hoy comparamos todos, no vamos, repito, no vamos a cambiar la doctrina de la Iglesia, porque no es esa la cuestión. Pero sí que hay pequeñas variaciones. Voy a poner una que antes hablábamos, el famoso coma juanino. En primera de Juan 5, 7, 6, 7 o 7, 8, no recuerdo, no tengo la referencia. Todos recordáis aquel pasaje que dice, porque son tres los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Curiosamente, eso aparece citado en documentos bizantinos muy tardíos, del siglo XIV, pero no aparece citado en el texto alejandrino del siglo II y de las copias que tenemos que son del siglo IV. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cuál es la mejor versión? ¿Lo que dice el texto del siglo XIV o lo que dice el texto del siglo IV? Pues ahí entra la crítica textual y nos desvela el misterio. Lo que parece ser es que en algún momento algún copista hizo una glosa para aclarar un concepto sobre la Trinidad. Y en otro momento, a esa glosa acabó siendo integrada dentro del propio texto, pero eso ocurrió en el siglo XIV. En la primera edición del texto Receptus que hace Erasmo, no lo incluyó, porque él no tenía ningún manuscrito que lo tuviese. En la segunda edición del texto Receptus tampoco lo incluyó, pero ya le dijeron algunos, oye, que esto existe. Y Erasmo dijo, si alguien me enseña un documento, un manuscrito en griego que lo tenga, yo lo incorporo. Y le enseñaron uno, lo que hoy conocemos como el Códice Britannicus, y ahí sí que aparece. Y por eso lo incluyó. Y Casiodoro de Reina, que utilizó esa tercera edición, por eso lo tradujo y por eso lo tenemos en la Reina Valera. Pero en los manuscritos del siglo IV no aparece. Por eso ahora, pues cada edición soluciona el problema como puede. Unos lo quitan, otros ponen una nota explicativa a pie de página, otro lo pone en cursiva y también te lo explica. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Pero curiosamente, perdona, no es un texto que si está o si no está, no nos quita ni nos pone nada sobre una de las doctrinas básicas de la fe cristiana, que sería la Trinidad. Porque hay una multitud de pasajes que nos hacen entender que esa doctrina es bíblica y que está reflejada en diferentes lugares, ¿no? Entonces, a veces hacer una discusión de si ese texto debe aparecer o no debe aparecer es un poco, a mi modo de entender, un poco absurdo en un sentido, ¿no? Dependiendo de la base textual de la que tú hayas partido para hacer tu revisión, tu traducción, pues incorporarás o no incorporarás ese pasaje, simplemente. Yo lo veo tan sencillo como esto, lo que pasa es que a veces nos enfrascamos en discusiones que no llevan a ningún sitio. Sí, pero más me gustaría decir otra cosa. Entonces, hoy, las ediciones críticas del Nuevo Testamento. Claro, antes he dicho que llegan estos manuscritos procedentes de Bizancio, muchos de ellos, empiezan a hacer la crítica textual, empiezan a verlo, sobre todo en el Renacimiento. En el Renacimiento es el momento en el que se produce el gran boom por buscar el texto mejor. Ese interés que hoy es tan genuino en nuestra época de buscar la mejor base textual, el texto más original, en la antigüedad no existía. En la antigüedad lo que existía era encontrar el texto que tuviese la mejor lectura, o dicho de otra manera, que contuviese
la mejor interpretación dogmática. Perdón, doctrinal, no dogmática, doctrinal. Cuidado porque esto es muy serio, esto es muy serio. En la antigüedad, lo que interesaba no es tanto si esa coma estaba delante o estaba detrás, o este texto aparecía aquí o aparecía allá, no, no, lo que importaba es que el texto que tenías de la Biblia contuviese toda la doctrina que ellos consideraban fundamental. Pero claro, a partir de la Reforma y a partir del Renacimiento y a partir de la crítica textual y con todo el movimiento humanista, lo que se busca es el mejor texto. Y claro, esto va a llevarnos a poner en cuestión el texto Receptus. Y ahí habría que hablar de Latchman, por ejemplo, en 1831, que ya considera que el texto Receptus no es el mejor texto. O Tiseldorf, que está allí en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, y se encuentra un manuscrito, que están allí los monjes deshaciéndose de él, y se da cuenta que lo que tienen delante es un códice desconocido, era un códice del siglo IV después de Cristo, y él lo edita. O Huesco, mucho más recientemente, en 1881, que editan esta edición crítica en el sentido de lo que hacen es buscar el texto mejor. No se ciñen a un solo manuscrito, sino que cotejan todos los manuscritos y aplicando criterios de crítica textual, buscan llegar al mejor texto. Y así vamos avanzando. Pues, en 1966, con la versión de Kulatlan y Metzger, pero hasta el día de hoy. Así que también quiero aclarar una cosa. Frente al texto Receptus, hoy la mayoría de las traducciones se están haciendo sobre las ediciones críticas. Pero cuidado, porque la edición crítica no es un texto fijo y cerrado para siempre. El texto crítico es un texto en constante movimiento. A medida que van apareciendo nuevos manuscritos, se estudian, se analizan, y si contiene una variante que se considera fiable o que va a mejorar el texto que tenemos, se incorpora. Por eso estamos avanzando. De hecho, el texto que edita Sociedades Bíblicas, el griego del Nuevo Testamento, ya vamos por la 28ª edición y vamos avanzando. O sea, esto no se para nunca. Y en el caso del Antiguo Testamento, lo mismo. La Biblia Quinta lo que está haciendo es recoger los mejores manuscritos que se van encontrando para hacer esta edición. O sea, es algo que está constantemente en movimiento, en constante avance. Sí, hay que decir, en defensa un poco también a mi modo de entender, aunque no tiene, no me gusta emplear la palabra defensa, porque yo creo que no hay que defender nada, ¿no? El textus receptus tiene un gran valor, y los textos críticos también. Eso yo creo que hay que dejarlo muy, muy claro, ¿no? Por el hecho de que no sabemos cómo es el texto original realmente. Y quiero recalcarlo otra vez, ya lo he dicho, pero quiero recalcarlo. Tienen su valor. Y el textus receptus también tiene su propia correspondencia en escritos antiguos como la Pesita, en la que parece que también tiene bastantes coincidencias, aunque tiene algunas lagunas, y es defendido de muchas maneras, ¿no? Y yo creo que es honroso esa defensa y es justo y hay que tenerle en su lugar. Y de hecho el Textus Receptus fue el que dio origen a las versiones más leídas en castellano, como es nuestra Reina Valera, que ha servido para que mucha gente conozca el mensaje del Evangelio. Es decir, la Biblia es una, la historia que se cuenta en la Biblia es una, y tenemos diferentes bases textuales que nos cuentan la misma historia. A pesar de esas diferencias, ¿no? Y lo que hoy consideramos como el texto, no mejor, yo me atrevo a decir quizás más cercano, quizás es más correcto emplear ese término, porque mejor nunca sabemos cuándo será mejor, porque esto cambia y mañana descubrimos manuscritos no sé dónde y resulta que a lo mejor nos llevan a volver a otro tipo de lecturas. El texto más cercano que tenemos difiere del que fue el Textus Receptus, pero simplemente esa defensa yo quiero que quede ahí clara porque creo que es digno y creo que es lógico por otro lado hacerlo. Bueno, hemos hablado de las ediciones críticas, del material que se usa para las traducciones, también has mencionado ahí tanto la Biblia hebraica Sturgartensia como el Nuevo Testamento de Nestle Aland o el que prepara Sociedades Bíblicas también, que es muy similar. Pero claro, fíjate, cuando haces una traducción, una de las cosas que más le preocupa a la gente, yo creo, ¿no? De las que también se habla es ¿qué exégesis estamos haciendo, no? Porque claro, el traductor, y tú eres traductor, tú llevas muchos años trabajando en el Departamento de Traducciones de Sociedad Bíblica, de lo cual aprovecho y lo digo, estamos muy orgullosos y muy contentos de tenerte. El traductor, cuando se acerca al texto, inevitablemente tiene su mochila, ¿verdad? Teológica
exegética y también interpreta, ¿no? Entonces, esto sí que es también una parte del mundo de la traducción que hay que valorar, ¿no? ¿Qué técnica de traducción seguimos, ¿no? Y de esto tú puedes hablar mejor que nadie, probablemente, hoy en las traducciones actuales de la Biblia. Sí, vamos a ver. Antes de que se olvide lo que has dicho, es verdad, ese es el problema, que todo traductor lleva sus propios componentes teológicos. Por eso los equipos de traducción tienen que tener buenos controles de calidad y la calidad pasa no solamente por hacer una buena traducción que fluya, que se entienda, que corresponda los términos a los vocablos originales en hebreo o en griego, sino también que no salga la teología que tiene el traductor. Por eso es muy importante que cuando culminas un proyecto de traducción sea revisado por estilistas, por lingüistas, pero también por teólogos, que contrarrestan a veces de forma involuntaria la propia interpretación teológica que hace el traductor. Y después, si os puedo poner algunos ejemplos, ¿no? Porque esto, a veces hablamos de ello y queda un poco en el mundo de las ideas platónicas, pero luego cuando te encuentras con un problema real, pues eso, a veces nos ayuda a entender mucho más, mejor y en mayor profundidad de lo que estamos hablando. Y ahora sí, técnicas de traducción. No voy a hablar aquí ahora de la teoría de Scopus, con la teoría de los propósitos, no es el momento, pero fundamentalmente los dos métodos de traducción que se han ido siguiendo han sido el de la equivalencia formal y la equivalencia dinámica. De esto ya hicimos un seminario y remito a nuestra web en Sociedad Bíblica, ahí lo pueden ver, pero si alguien no lo vio y nunca ha oído hablar de estos términos, fundamentalmente, pues estamos hablando de una traducción dinámica, o sea, perdón, formal, es en la que prima sobre todo pues, la forma del texto original, el texto fuente. Por el contrario, en las traducciones en equivalencia dinámica, lo que se busca es producir el efecto en el lector actual o el oyente actual de las escrituras que tuvo en la antigüedad. Con lo cual, eso te da cierta libertad, con mesura, hasta cierto punto, ¿no? Claro, para poder hacer esa traducción. Aquí lo que ocurre es lo de siempre. O una traducción muy literal, a veces pensamos que es la mejor traducción posible, y no es cierto, o por el lado contrario, una equivalencia dinámica, a veces pasas el límite y llegas a ser me saldrá la palabra ahora, una paráfrasis, que tampoco es el sentido. Si me permites, pongo un ejemplo, ¿no? De cómo a veces una traducción literal está pervirtiendo el texto, el texto original. Lo encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, en el versículo 24, y si miramos el guión original, ahí dice dos santo hice hoy, que sería algo así como da gloria a Dios. Nos ponemos en contexto. Estamos ante un pasaje en el que Jesús ha sanado a una persona, a un ciego, y entonces los fariseos, los escribas, le dicen al ciego, da gloria a Dios. Claro, si esto lo pillas así, dices, hombre, lo que estás diciendo es, mira, no reconozcas que el milagro lo ha hecho dale gracias a Dios, que es el que realmente ha hecho el milagro. Y así se ha entendido, en muchos casos, este pasaje. Pero claro, en realidad, lo que el texto está diciendo es, jura decir la verdad. El sentido real de ese texto es, ahora que te estamos interrogando, di la verdad. O sea, da gloria a Dios. Eso lo podemos alargarnos demasiado, pero la referencia es, esto que vas a decir ahora, ten cuidado porque tienes que glorificar a Dios. No puedes maldecir a Dios. Maldecir a Dios sería mentir. Por tanto, di la verdad. Claro, esto ya nos coloca en una situación totalmente distinta. Las traducciones hasta el siglo XVI y las del siglo XVI hasta buena parte del siglo XX, la técnica de traducción que se seguía normalmente era la formal, y como ya has repetido tú antes, Luis, nuestra querida Reina Valera pues se ciñe al formato formal, pero no es un formal puro, no es una literalidad absoluta, porque es que eso es imposible. Nadie puede hacer una traducción literal de la Biblia, a no ser que estés haciendo un interlineal. Y aún así, habría que tomarlo con reserva. Tengo aquí un texto que de verdad no es que lo haya buscado por ser el más rebuscado, sino que he cogido que nos hace un poco entenderlo. Deuteronomio 14.1. Esto es lo que dice el texto hebreo. Hijos vosotros para el Señor, Dios vosotros no os ajaréis, y no raparéis calvo entre ojos vuestros por muerto. Bueno, pues puedes hacer una traducción literal, pero no te va a entender nadie. Y si miráis este pasaje en Reina Valera, aunque es una traducción formal,
ha buscado la forma de hacer que el texto sea comprensible, sea inteligible. Toda traducción muy formal pues da lugar normalmente a lo que se llama una traducción extranjerizante. Tú la coges y suena raro, te suena como que no es propio de tu cultura. La traducción dinámica, pues lo que ya os expliqué antes, el sentido es alcanzar una traducción, lo que llamamos domesticante, es decir, que suena bien, que huele a Biblia, pero que al mismo tiempo entiendes lo que estás leyendo. Hoy, a día de hoy, la técnica de traducción que se suele aplicar suele ser mixta. Es decir, si el texto haces una traducción cercana a la literalidad, se entiende bien en la lengua receptora, adelante, sigues ahí, pero cuando el texto no fluye, cuando el texto no va, no te queda más remedio que optar por una traducción dinámica. Os pongo ejemplos. Amós 4:6. Dice el texto Reina Valera, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que fue por allí una clínica dental y les limpiaron los dientes? Equivalencia dinámica. Yo os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades. Claro, estar a diente limpio es que no has comido. Entonces, claro, tienes los dientes limpios. O cuando la traducción resulta ambigua. Dice Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué pasa? Que hay viudas que no son de verdad viudas, que están engañando, que tienen un marido, pero han dicho que está muerto. No, lo que está diciendo, ayuda a las viudas que no tengan a quién recurrir. O sea, las que están en una situación de máxima precariedad. Esas son las de verdad, en el sentido que lo están pasando muy mal. O cuando la traducción resulta desorientadora, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de esto, ¿recordáis el texto aquel de Saúl que entró en la cueva a cubrirse los pies? ¿Qué pasa? Tenía frío. En este caso está refiriendo a hacer sus necesidades. Bueno, pues tengo aquí más ejemplos. O cuando la traducción formal viola la naturalidad del idioma receptor. ¿Recordáis? En traducciones más clásicas encontramos expresiones y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esto de abriendo su boca suena un poco raro, ¿no? Nosotros decimos y comenzó a enseñarles diciendo dos puntos y lo que sea, ¿no? Así que más o menos esto es lo que hoy en día se hace, una equivalencia dinámica, pero todo lo formal que se puede y todo lo dinámica que el texto permite cuando no se comprende bien. Sí, sí. No, me gusta además esa puntualización que has hecho, ¿no? De que incluso esas traducciones como la que hace de Reina, la Biblia del Oso, ¿no? Que entendemos que es de equivalencia formal, él tiene que hacer uso de ciertos recursos para poder dar sentido a lo que tiene delante, porque no se trata de una literalidad, ¿no? Hablábamos antes del ejemplo famoso que se menciona en varios lugares, ¿no? De que dice que Dios tiene una nariz larga o una larga nariz. Y de Reina tiene que entender que esa expresión hebrea lo que viene a significar es que Dios es lento para la ira, tardo para irarse, está relacionada, ¿no?, con la ira. Entonces tiene que buscar el recurso del propio de la lengua para traducirlo, ¿no? Y claro, nosotros no podemos traducir de forma literal expresiones, frases que formaban parte de la forma de expresarse en el griego, en el hebreo y en las culturas en las que se está diciendo. Ese abrir la boca, por ejemplo, ¿no? Y dijo. Es decir, pues probablemente es una frase hecha que se utilizaba, ¿no? Para decir que alguien va a hablar o va a decir, ¿no? Claro, es muy criticada, y lo sabemos muy bien, por muchos sectores, la equivalencia dinámica, ¿no? Pero la equivalencia dinámica yo creo que lo que pretende es precisamente ese sentido, ¿no? De que la palabra tiene que ser entendida por todo el mundo. Es decir, es que esta es la causa de la Biblia. La causa de la Biblia es que el mensaje es tan importante, lo que ahí está contenido, que todo el mundo tiene que entenderlo en su idioma, en su lenguaje, en su hábitat natural, ¿no?, de expresión, no en un lenguaje que no pueda entender. Y la equivalencia dinámica ayuda. Es cierto que has mencionado también el riesgo, ¿no?, de pasarse, ¿no?, y casi hacer paráfrasis. También esto sucede, ¿no?, y lo hemos visto y lo sabemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante ese matiz y ese énfasis de defender también esa equivalencia dinámica, que no le quita valor a la escritura, no le quita valor a la escritura, no es ni mejor ni peor que una equivalencia formal, pero lo que sí que pretende es llegar al centro de lo que realmente es la Biblia, que es la revelación de Dios para los hombres, para que todo hombre pueda comprenderla en su lenguaje
y en su contexto, ¿no? Entonces yo creo que esa explicación es muy importante. Sí. Hay una cosa que también me llama mucho la atención y que a ti también, porque lo hemos comentado más de una vez, ¿no? A veces la gente se lía mucho cuando hablamos de revisión o de traducción. Y es algo que puede parecer muy obvio, pero no todo el mundo lo entiende, ¿no? Claro, no todo el mundo entiende que una traducción es cuando se parte de unos textos fuente, que bien puede ser los textus receptus o pueden ser los textos críticos, y se hace una traducción directa. Normalmente una traducción siempre se hace por un equipo de especialistas que no solo conocen las lenguas originales, sino que también tratan de adentrarse en la antropología, en la cultura del momento y también en viendo a quién va destinada esa traducción. Bueno, es más complejo. Quizás algún día podemos hablar de esto de una forma que es un equipo de traducción, ¿no? También para aquellos que nos siguen, porque podría ser interesante. Eso es una traducción. Y una revisión, ¿no? Una revisión se parte de un texto que ya ha sido traducido. Veas el caso, por ejemplo, Reina Valera, ¿no? Y las diferentes revisiones que ha tenido a lo largo de la historia. Desde aquella primera revisión de Cipriano de Valera a la Biblia del Oso, la llamada Biblia del Cántaro, pues está haciendo una revisión de ese texto, ¿no? Es decir, se trata de ir actualizando el lenguaje, los usos, los diferentes giros idiomáticos para que se pueda entender. Se consultan las primeras traducciones, se consultan las diferentes revisiones y se puede cotejar también con otros textos, ¿no? Con el texto crítico incluso, pero se sigue manteniendo esa base, ¿no? Esa base textual. Aprovecho aquí para decir que esto es lo que hemos hecho con Reina Valera 2020. Esto, por cierto, es lo que hemos vuelto a nuestro texto de Casiodoro de Reina, de forma principal, Biblia del Oso, que para muchos será una sorpresa cuando vayan leyendo, ¿no? Y vayan viendo cómo tradujo Casiodoro de Reina algunas cosas. Entonces, lo que ahí hemos hecho es una revisión. En otros textos lo que hemos hecho es una traducción. No sé si quieres añadir algo a esto que estoy contando de traducción y revisión. No. No, totalmente de acuerdo. Es que estaba acordándome ahora, el otro día explicaba a un grupo de niños la diferencia entre una traducción y una revisión. Y les ponía un ejemplo muy tonto para ellos. O sea, muy tonto para mí, pero que a ellos les podía aclarar, ¿no? Imaginaos que vosotros sois fabricantes de coches. Vale. Y tú vives en el campo. ¿Qué coche quieres? Dice yo quiero un coche que me sirva para ir por el campo, un todoterreno. Tú eres conductor de Fórmula 1. ¿Qué quieres? Un coche de carreras. Pues eso es una traducción. Tú diseñas algo que no existe y lo haces. ¿Y qué sería la revisión? Dice, pasar la ITV. Es pasar la ITV. Cuando llega el momento en el que tienes que ver si aquello va bien, si algo ya se ha quedado obsoleto, si necesita cambiar alguna pieza, pues eso. Uno hace el coche y el otro pues pasa la ITV. Eh, yo creo que también sería necesario, ¿no? Hacer una pequeña explicación o decir algo en cuanto al estilo, ¿no? De cuando se hace una traducción o se hace una revisión, ¿no? No es fácil. Es decir, el trabajo de revisión o traducción lleva años de un texto bíblico, lleva años. Ahora, por ejemplo, nosotros sacamos la Biblia al asturiano y ha sido un proyecto que ha durado más de 15 años. Es decir, esto lleva su tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque también, y aquí defiendo a sociedades bíblicas, ¿no? Porque para sociedades bíblicas es una responsabilidad. Estamos llevando la palabra de Dios a una lengua y queremos que ésta se comprenda, ¿no? Y llegue lo más, que no llegue nunca a ser vulgar, sino que sea correcta y que sea excelente, ¿no? Háblame un poco tú de esto del estilo, porque tú has trabajado bastante en este tema también. Bueno, el estilo es otra de las teclas importantes a la hora de valorar una traducción bíblica. Normalmente se habla, bueno, mayoritariamente se suele decir que todos los idiomas se establecen tres niveles básicos lingüísticos. Hablamos del básico primero, que sería el coloquial, el popular, el de cada día. El segundo ya sería un nivel relativo medio alto, y el tercero sería el término medio entre los dos, un lenguaje común, que es el que se emplea en los periódicos, en los ensayos populares. Es el lenguaje cuidado, correcto, pero sin florituras y los refinamientos que podemos encontrar en el lenguaje alto. Entonces, cuando haces una traducción de la Bíblica, tienes que adecuar y acomodar el estilo al grupo al que tú estás traduciendo. Si estás traduciendo para niños, tienes que acomodarte al estilo de lo que exige el lenguaje para niños.
si estás haciendo una traducción de un nivel medio alto para un uso cultico o una reflexión para personas que tienen un nivel cultural medio alto, pues este. Pero normalmente las traducciones se hacen en el lenguaje común. Eh, este apartado hay que tocar muchos aspectos. Y bueno, pues como los obvios ya los tenemos todos, no voy a tocarlos. Pero me voy a ceñir, no sé si me oís ahora. Sí. Vale, se me ha ido la imagen. Vale, vale. Pero hay cuestiones que a veces no caemos en la cuenta. Cuando estás haciendo una traducción de la Biblia, el estilo hemos dicho que lo tienes que adecuar al nivel sociolingüístico al cual traduces. Y hay una regla fundamental y es cuidado con los híbridos. Es decir, si estás haciendo una traducción de un nivel medio alto, cuidado con emplear elementos de un nivel inferior. Un lenguaje vulgar o no hace falta llegar a chabacano. O al revés, si es una traducción de un lenguaje llano, no metas palabras raras, no metas, tú lo decías al principio, términos en hebreo o en griego porque no se va a entender. Eso es un principio básico. Pero, ¿qué pasa con las palabras malsonantes? Este es un tema curioso que yo creo que a veces lo hemos tratado poco y ahora como estamos aquí en una charla distendida, pues creo que podemos tratarlo, ¿no? ¿Qué pasa con los términos malsonantes? ¿O qué pasa con esas expresiones que nos crean dificultad? ¿Y dónde está el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar? Mira, hace unos años cayó en mis manos una traducción que habían elaborado, estaba muy bien hecha, y llegamos al texto de Marcos 7:19. ¿Recordáis aquel texto que habla de la letrina? Claro, la persona lo había querido hacer popular y había puesto, perdón por la expresión, el cagadero. Se cargó la traducción. Se cargó la traducción porque ya produjo un rechazo. Ese texto, con esa expresión, ya no gustó. Entonces ya todo lo demás era fantástico, pero por expresiones de ese tipo quedó fuera. Ahora os voy a poner otra que, esta es muy curiosa. En Primera de Reyes 21:21, y hay muchos más pasajes en el Antiguo Testamento, el autor bíblico emplea una expresión rara. Habla de los que orinan contra el muro. Claro, los que orinan contra el muro, eso es lo que dice el hebreo. ¿Quiénes son los que orinan contra el muro? Yo leí una interpretación que me hizo mucha gracia. Es un pasaje que habla de los que van a ir a la guerra. Dice, claro, es que en Israel existía la costumbre que antes de ir a la guerra iban todos a hacer pis a una muralla. No hay ninguna constatación de que eso se hiciese. No es verdad. Reina Valera lo traduce muy castellanamente, de su época, los meantes contra la pared. Claro, pero lo que está diciendo es a los hombres, separándolo del grupo de las mujeres. Es una simple referencia a eso. Entonces, hoy en día se habla de varones o de hombres. Y hay otro término, otro pasaje que también me gusta reseñar, porque como esto habitualmente no hablo de ello, pues hoy aprovecho. Primera de Samuel 25:20. Fijaos en este texto porque es muy curioso cómo, por evitar una palabra que a alguien le parecía malsonante, cambió el sentido de un texto y lo dejó de una manera que no se entiende. Os pongo en el ambiente. Abigail, que tiene un marido que se llama Nabal, va a hablar con el rey David. Le está contando algo y es que el marido ha metido la pata y entonces la mujer intenta excusarlo. Mirad cómo traduce Reina Valera. Es un hombre perverso, habla de su marido, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez le acompaña. Claro, uno lee el texto y dice, pero ¿qué tiene que ver ser perverso con ser insensato? No le encuentro sentido. Claro, aquí recurrimos al hebreo. Nabal, en hebreo moderno, significa imbécil, idiota. Es un insulto. Y en hebreo bíblico también. Lo que está diciendo, que todos lo podríamos entender perfectamente, es que la mujer intenta excusar al marido, va delante del rey y le dice, pero vamos a ver, si el pobre se llama el imbécil, ¿cómo quieres que actúe? Pues como un imbécil. Es lo que está diciendo el texto. Fijaos cómo ha traducido, en este caso, la palabra. Que mi señor no tome en serio a este insolente, que es mi marido, Nabal, porque hace honor a su nombre. Se llama imbécil y la imbecilidad es lo que le define. Ahí sí que lo ha clavado. Es que mi marido es tonto y la tontería le lleva a ser insolente. Fijaos, no hemos tenido reparo en utilizar la palabra imbécil, aunque a algunos le podía sonar un poco extraño. Pero hay luego otras más gruesas en las que no conozco ninguna traducción que tenga valor a cambiarlo. Texto de Oseas, cuando dice, vete y cásate con una prostituta y ten hijos de prostitución. ¿De verdad nosotros hablamos hoy así?
empleamos expresiones mucho más duras, Ujú, pero no nos atrevemos a dar el salto. Y luego, ujú, pues, la musicalidad es otro aspecto que juega un papel muy importante en las traducciones contemporáneas de la Biblia. La Biblia no es solo contenido, no solo es mensaje, también es forma. Y la forma no es un ropaje superfluo para transmitir el mensaje de Dios. Decía Luis Alonso Shekel, la Biblia es verdad poética y es verdad divina. Voy a ujú, poner, y con esto voy a acabar, un ejemplo. Jonás, los primeros 6 versículos del capítulo 2. Es un texto precioso. Además, se puede, si lo escuchas en versión original, puedes oír hasta cómo se va ahogando, cómo las palabras se le van enganchando en la garganta. Claro, si hacemos la traducción literal, mira cómo queda. Clamé en aflicción mía al Señor y me contestó. Desde lo profundo del Seol pedí socorro. Escuchaste mi voz, pues me arrojaste profundo en el corazón de mares y una corriente me envolvía todas tus rompientes y tus olas sobre mí pasaron. Y yo dije, he sido desechado de delante de tus ojos, pero volveré a contemplar el templo de tu santidad. Me envolvieron hasta aguas garganta. Un abismo me rodeó, algas enredó en mi cabeza, y la base de los montes descendí. La tierra se cerró sobre mí para siempre, y sacaste del hoyo mi vida, Yahvé mi Dios. Muy bien, ujú. el traductor se encuentra con eso. Ya hemos pasado lo del texto, la base textual, ya hemos hablado de la exégesis, y ahora llega el estilo. ¿Cómo el traductor pone esto en un lenguaje bello, poético, y que cuando alguien lee este pasaje le llega al alma, no solamente por la profundidad del mensaje bíblico, sino también por la belleza en el uso de las palabras? Fijaos cómo ha traducido un buen amigo este pasaje. En mi angustia clamé al Señor y fui atendido por él. Desde las profundidades del reino de los muertos pedí auxilio y tú me escuchaste. Me arrojaste a las cimas del mar, sus corrientes me cercaron, tu recio oleaje me arrolló. Me dije, he sido expulsado lejos de tu presencia, pero aún volveré a ver tu templo santo. Las aguas me anegaron hasta el cuello, el abismo me envolvía, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta el cimiento de los montes, la tierra se cerraba tras de mí para siempre. Sin embargo, tú, Señor Dios mío, me hiciste salir vivo de la tumba. El Ujú. estilo juega un papel muy importante. Muy importante. Sí, bueno, teníamos, mira, son casi las 9 y tenemos que contestar preguntas porque si no, vamos a pensar que es que no queremos contestar ninguna. Así que quizás otro día podamos seguir hablando de esto porque teníamos más apartados para comentar cómo es el formato, a veces los tipos de encuadernación, las notas, hablar algo también de Biblias de estudio, los recursos que se añaden en las Biblias, como son los títulos, las referencias bíblicas, la diferencia de formato entre la narrativa y la poesía, que es muy interesante que aparezca reflejado una vez que están impresas. Pero me gustaría solamente decir una palabra antes de dar paso a las preguntas que tenemos que seleccionar, y es que para Sociedad Bíblica es muy importante que sus Biblias tengan una calidad tanto en traducción como en la edición. Nuestras ediciones, en un gran porcentaje, son ediciones misioneras, porque somos una misión, en un sentido, ¿no? Nosotros lo que buscamos es, a través de nuestro ministerio, que la palabra de Dios llegue a todos los rincones, que todo el mundo pueda tener una Biblia, y de esa manera, pues, colaboramos con diferentes entidades para mandar cientos de miles de Biblias, en algunos casos, como probablemente se haya en este año, a diferentes países que no tienen recursos para poderlas adquirir, y también facilitar material para que la Biblia pueda regalarse, pueda llegar también a prisiones, pueda llegar a diferentes lugares. Es decir, esto lo digo porque creo que es importante hacer una defensa. Las sociedades bíblicas no son un negocio, y esto quiero que quede claro, sino que somos un ministerio que estamos para servir. No tenemos ni siquiera un marcaje editorial de nuestros productos como tienen las editoriales, porque no es nuestro sentido, ni es lo que pretendemos. Nuestra misión, nuestra razón de ser es traducir con equipos de traductores, producir y distribuir la Biblia para que todo el mundo pueda tenerla a su alcance. Bueno, vamos a ver las preguntas, Ricardo. Aquí tenemos que seleccionar preguntas
que creo que ha habido bastantes, así que estas las podemos seleccionar entre los dos, entre tú y yo. Me voy a ir al principio porque hemos tenido muchísimas preguntas y voy a ir seleccionando algunas. Ya sé que todas no van a poder ser. Si ves tú alguna que te parezca adecuada, la subimos también. He visto una por aquí. ¿Sí? La acabo de pasar. A ver. Una que pregunta por la nueva Biblia viviente, creo recordar. NTV, NTV. Sí, es que no lo recuerdo. Sí, se me ha pasado, pero vamos, sí, cuando lo encuentre, pues te digo, es que hay algunas que son muy extensas. Sí, bueno, pues son de decir eso, que es maravilloso el hecho de que podamos tener hoy buenas traducciones. Preguntan por la nueva traducción viviente. Yo decía, yo no estoy aquí para hacer el control de calidad, si es buena o es mala. Lo que quiero decir es que para mí un respaldo de calidad de una traducción es que tenga una buena base textual. Me consta, al menos por lo que dice la introducción y por lo que he comprobado, ha utilizado Stuttgart y ha utilizado el texto crítico del Nuevo Testamento. Es una traducción también fluida entre dinámica y formal. Está hecho por un equipo, bueno, pues entiendo que es reconocido de traductores. Y bueno, pues todas las traducciones que hoy tengamos en el mercado, en principio no tengamos miedo con ellas. Digo esto porque hace unos años escuché algo que me pareció terrible. Da igual, no estoy hablando si eran católicos o protestantes, porque ese discurso lo puedo escuchar en todas partes, ¿no? Pero en una emisora de radio y alguien llamó para decir, mira, me he encontrado una Biblia en la calle y es una Biblia protestante, ¿qué hago? Y la persona que estaba en la emisora de radio le dijo, mira, esa Biblia llévatela a casa y métela en un cubo con agua y haz que se destroce totalmente. No vaya a ser que alguien inocentemente coja la Biblia, la lea y empiece a hacer y decir herejías. Me pareció terrible. O sea, esa mentalidad de porque has encontrado una Biblia, no puedes leerla, no puedes valorarla, no puedes estudiarla, no puedes sacar tus propias conclusiones, si es buena o es mala, pues yo creo que esa persona necesitaba hacer un largo recorrido sobre lo que ha sido la historia del texto bíblico y algo muy importante. No ha entendido lo que es palabra de Dios y cuál es el sentido. Así que decir esto, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, pues es una traducción que está en el mercado y que como tal, pues merece pues ser estudiada, conocida y reconocida. Mira, voy a poner una pregunta de alguien que ha participado también en uno de nuestros seminarios sobre el canon bíblico, que fue muy interesante, que es Rubén Lujil de Yepes. Y él nos pregunta, ¿creéis que en el fondo el debate entre equivalencia formal y dinámica puede ser por las implicaciones para el concepto de inspiración plenaria y verbal? Te la dejo a ti, Luis. No, por favor, Ricardo. Tú di, yo te apoyaré. Sí, vamos a ver, sí. Evidentemente es una de las derivaciones que tiene esta cuestión. El concepto de inspiración está ahí detrás de todo esto. Yo, al final, pensaba decirlo al comienzo, no lo pude hacer y así que quizá como respuesta a esta pregunta lo digo ahora. Y también me remito a un hecho vivido por mí hace muchos años. Yo acababa de hacer una traducción, acababa de participar en un proyecto importante de traducción bíblica, para mí el primer gran proyecto importante de traducción bíblica, y estaba orgulloso por el trabajo que habíamos alcanzado. Dábamos gracias a Dios por todo el esfuerzo y por todo lo que habíamos conseguido, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando una persona que no tenía ningún tipo de formación, seguramente no distinguía entre equivalencia formal y equivalencia dinámica, lo primero que me dijo a la cara es el peor dinero que he gastado en mi vida? Esta Biblia, no voy a emplear la palabra que él dijo, pero tan solo sirve para tirarla, no vale para nada más, ¿no? Eso me lleva a la conclusión de que muchas veces cuando nos acercamos al texto bíblico, a una traducción de la Biblia, confundimos fidelidad al original con algo que es distinto. Esa fidelidad al original es, la Biblia es fiel si coincide con mi doctrina. Si coincide con mi doctrina, si lo que yo veo en esa traducción dice claramente y enfáticamente lo que yo pienso, y ahora sí, sobre Trinidad, sobre el aborto, sobre el divorcio, sobre la inspiración, sobre mis grandes temas doctrinales con los que yo ya he construido en mi mente mi creencia, entonces es una traducción fiel. Me da igual
criterios lingüísticos, filológicos, antropológicos, traductológicos, eso me es indiferente. A mí lo que me importa es que confirme mi doctrina. Así que yo creo que planteado de esa manera es construir la casa al revés. Y sí, coincidiendo con tu pregunta, muchas veces lo que hay detrás del planteamiento de dinámica formal es el concepto de inspiración. De todas formas, yo aquí me gustaría añadir, en un sentido, es decir, yo creo en la inspiración plenaria de Dios y sobre los textos bíblicos originales. Totalmente. Pero quiero hacer ese matiz, originales, los cuales no tengo. Entonces, eso me lleva a hacer un trabajo de traducción con lo que tengo y de adecuación del lenguaje que tengo, para lo cual, pues efectivamente, en ocasiones tendré que utilizar la equivalencia dinámica, porque lo que hemos mantenido antes, la traducción literal, de ninguna manera podrá ser entendible, ¿no? Pero es que Entonces, además el debate es bastante hipócrita. Vamos a ver. Es hipócrita en el sentido de cuando uno busca una traducción, lo que intenta es comprender. Y esto no me lo invento yo, esto lo dice la propia Biblia. Si claro, recordamos el texto aquel en el que Esdras tiene que hacer la traducción porque el pueblo no entiende una jota de lo que están diciendo, si nos quedamos en la traducción literal, el pueblo se quedaría en la ignorancia. Hicieron una traducción para que la gente lo entendiese. Esa era la clave, el entendimiento. Y si el entendimiento me lleva a tener que modificar estructuras gramaticales, si me lleva a tener que utilizar otras palabras, me lleva a hacer ese tipo de elementos, a actuar con esos ciertos elementos que hacen comprensible un relato, has triunfado con la traducción. Yo siempre digo que la mejor traducción es la que no parece que sea una traducción. Todo lo demás es un mensaje bastante bien ignorante o bastante hipócrita. Y yo creo en la bondad de la gente, así que creo más bien que muchas veces es una cuestión de pura ignorancia. Tenemos por aquí más preguntas. Nos pide nuestra opinión, si quieres que darla, sobre la NVI también. Alguien nos pide, ¿cuál es su opinión de la nueva versión internacional? Bueno, pues tuve ocasión y privilegio de poder participar en la adaptación al castellano de aquí, de España. Y bien, bien, repito, no me corresponde a mí decir si es buena o mala, pero vamos, es otra opción que tenemos en el mercado y que merece la pena conocer. Yo creo que tiene grandes logros y grandes aciertos y también pues, cosas que, como todas las traducciones, pues son mejorables. Pero repito, hay que conocerla. Bueno, hay muchas, estas no las voy a pasar. Ahí se habla más de NVI, se habla de otras versiones, se menciona la Biblia de Jerusalén, una gran versión, se habla de la textual 4, también, algunos hablan de ello. Hay muchas opiniones sobre el tema de la equivalencia dinámica, la equivalencia formal. Esta puede ser, esta nos ha tapado de grande que es. Dice, ¿qué pueden decirnos de la revisión de Lorenzo Lucena Pedrosa de la Reina Valera? Es verdad que se intentó hacer la revisión más cercana a la Vulgata latina. Por ejemplo, Ross Haskell en su libro Hermenéutica, una interpretación eficaz, hoy comenta el uso del término verbo en Juan 1.1. Lucena intentó imitar la Vulgata en el uso del verbo en lugar de la palabra, que fue el término preferido de Casiodoro en su traducción. ¿Qué de cierto hay sobre esto? Supera mi formación en ese sentido, lo siento, no puedo responder. Lo único que puedo decir, porque es que el dato concreto no lo sé, pero sí puedo decir una cosa. En el tiempo que he trabajado con Reina Valera, he descubierto, aparte de que es una gran traducción, eh, no podemos olvidar que Casiodoro de Reina es un monje, y es monje jerónimo. Y Jerónimo es el padre de la gran traducción. Y la Vulgata rezuma por todas partes. Sí. Entonces, cuando uno mira el texto de la Biblia del Oso, percibe ya desde una cosa que no nos hemos dado cuenta, y a veces nos sorprende. ¿Cómo tenemos colocados los libros en nuestra Biblia? Sobre todo el Antiguo Testamento. ¿Los tenemos colocados según el texto hebreo? No es cierto. Los tenemos colocados según el texto de la Vulgata. Pero no solamente los libros canónicos, también los deuterocanónicos, o los apócrifos, como se llamaban en aquella época, se encuentran situados según el orden en que están en la Vulgata. Pero es más, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Daniel,
nos encontramos que tiene 100 versículos. Pero es que no hay texto hebreo que diga que tiene 100 versículos. Pero en cambio en la Vulgata sí que tiene 100 versículos porque ahí Jerónimo añadió muchos más que había encontrado en otros manuscritos. O sea, quiere decir que hasta un nivel muy alto, Casiodoro de Reina siguió el texto de la Vulgata, que luego fue dulcificado en algunos aspectos por Cipriano de Valera. Pero ya el caso concreto de lo que me está preguntando de Lucera de Pedrosa, yo no lo siento, no puedo responder a eso. Sí. Lorenzo Pedrosa fue muy importante porque fue el que dio nombre a la revisión Reina Valera como tal, porque hasta entonces se presentaba la traducción del 1602 del Cántaro, la de Cipriano de Valera. El hecho en concreto de la mención de Juan 1.1 es muy llamativa, ¿no? Porque efectivamente Casiodoro de Reina habla de la palabra y dice, y ella se encarnó en la Biblia del Oso, ¿no? Y esto, cuando nosotros hemos hecho esta última revisión de Reina Valera 2020, esto llamó la atención en más de uno, ¿no? Pero no conozco tampoco muy bien el por qué en ese momento Lorenzo Lucena Pedrosa puso el verbo, si fue por influencia vulgata o no, pero bueno, la vulgata, como bien ha señalado Ricardo, fue muy importante en la historia de la traducción de la Biblia y fue sin duda de uso de Casiodoro de Reina, tanto el texto de Santo Espanino como otros del texto en latín, ¿no? Es decir, que eso es importante. Vamos a ver alguna pregunta más. Mira, hay una Tenemos aquí, Luis, que muchísimas preguntas. no podemos ahora responder, pero tomamos nota, yo creo, para un futuro seminario, que es la pregunta de Anderson Muñoz. ¿Qué opinan de los manuscritos de Qumran? ¿Tienen más importancia que el texto masorético de la Septuaginta? Esto podría ser interesante que abordásemos la cuestión de Qumran y su aporte al estudio y la investigación de los textos bíblicos. Porque es que responder a esto con una frase no tiene mucho sentido. Quizá sería interesante poder abordarlo bien, porque yo creo que es suficientemente importante esta cuestión. Mira, te voy a poner una aquí que nos manda también un amigo, Marco Aurelio. Le mandamos un saludo. Como traductor, ¿cuál ha sido el pasaje que más le ha gustado traducir y por qué? Estaba para ti, que tú eres el traductor aquí. Vamos a ver. Bueno, desvelo mis cartas. Normalmente saben que la tradición evangélica protestante no se suele poner el nombre, o sí de los traductores, pero no de los textos que han traducido. Por ejemplo, el texto de Jonás que he leído antes me gusta mucho porque veo por ahí algo que trabajé en ello. Pero voy a contar una curiosidad. Me delegaron el Pentateuco de una traducción y entonces empecé. Pero hice algo curioso. Yo no empecé Génesis 1.1. Primero traduje Éxodo. Y cuando ya estaba familiarizado con el lenguaje de Éxodo, me fui a Deuteronomio. Es un pasaje, o sea, es un lenguaje muy parecido. Y ya cuando había hecho esto, y ya tenía rodaje, me fui a Génesis. Pero empecé en el capítulo 12. Y luego de Levítico y Números. Y lo último que traduje fue Génesis 1. Porque para mí Génesis 1 es como el pórtico de la gloria. Cuando haces el camino de Santiago y has luchado mucho, has caminado mucho, te han salido ampollas, estás agotado y por fin llegas al pórtico de la gloria, es por fin he llegado aquí, ¿no? Utilizo esta imagen porque para mí haber traducido todo aquello era un trabajo ingente, pero cuando uno llega a Génesis 1 es un texto muy especial. Muy especial, y no ha habido ocasión de poder hablar de ello, y muy especial sobre todo cómo traducir el versículo 1 y cómo traducir el versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Bueno. Ese es un tema para otro día, para tratarlo más adelante. Pero sí, vamos, Génesis es un texto para mí muy especial. Jonás fue para mí un texto muy especial también. Ese capítulo 2 para mí fue muy especial. Bueno, pues hasta aquí podemos llegar porque nuestra hora se ha cumplido. Son las 9:15. Esto se ha hecho muy corto y yo creo que hay muchísimas preguntas que tendremos que plantearnos, ver cómo las contestamos y cosas que seguramente nos hubiera gustado comentar que no hemos podido y tendremos que comentarlo en otra ocasión. Así que nos comprometemos ya, Ricardo, a más adelante, durante este año, volver a tener algún otro seminario en este sentido y de esta forma coloquial y quizás mucho más tiempo para atender preguntas
que algunas son muy directas, pero bueno, para atender todas las preguntas que tenemos por delante. Nos vamos a despedir, pero no nos vamos a despedir sin antes no anunciaros el siguiente seminario que tendrá lugar el día 22 de febrero, en el cual tendremos con nosotros a Harold Segura. Harold Segura, que es pastor evangélico, bautista, es teólogo y también desarrolla su trabajo de administrador de empresas y es miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Él tiene varias publicaciones en torno a la teología de la ternura y de la niñez. Entonces, el tema que él va a exponer en este seminario del día 22 de febrero es Teología de la niñez y Biblia, de cómo la niñez nos enseña a leer las Escrituras. Seguro que va a ser muy interesante. Si quieres estar al día y recibir toda la información, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Sociedad Bíblica y puntualmente recibirás la información de todos los seminarios. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por vuestras palabras de agradecimiento, ¿no? Y ya sabéis que el día 22, si Dios lo permite, pues nos volveremos a encontrar. Que el Señor os bendiga mucho.